Buenas tardes, doctor Rigoberto Flores, compañeros. Me presento, mi nombre es Felipe Hernández, doctorante del doctorado de Sistemas Computacionales en la Universidad del Sur. El tema del día de hoy va a ser la muestra cuantitativa, en lo cual vamos a andar explicando primero un contexto sobre lo que refiere a la muestra cuantitativa y también posterior a ello vamos a realizar un ejercicio con la herramienta de Excel y por último también cómo hacerlo en línea. Para esto vamos a tener el siguiente índice o los temas que vamos a tratar, por ejemplo, tamaño de la muestra, cómo se forma el tamaño de la muestra, cómo calcular tamaño de la muestra, consideraciones calcular el tamaño de la muestra, muestra estadísticamente significativa, un caso de estudio y obviamente también una conclusión. Asimismo, entonces comenzaremos explicando sobre el tamaño de la muestra, si bien ya lo habíamos platicado en temas anteriores cuando tocábamos sobre el muestreo cualitativo. El tamaño de la muestra es una parte de una población. Si bien cito aquí la parte del párrafo, la cantidad de las respuestas completas que tu encuesta recibe, vaya, haciendo un supuesto de que utilices algunas herramientas como Google Docs o la parte de Forms de Microsoft, en este caso a la parte de los encuestados, tienes una N cantidad de población y solamente algunos vas a encuestar para una investigación, para una hipótesis. Obviamente, citando aquí el ejemplo, una forma de obtener una muestra es usar una muestra aleatoria. Obviamente ya vimos algunos de los tipos de muestreo hablando del tema del muestreo cualitativo, en la que los encuestados eligen completamente al azar entre la población total del grupo objetivo. Pero para esto, una de las consideraciones que tenemos que tener precisas es cómo se conforma este tamaño de la muestra. Primero, tenemos el tamaño de la población. El tamaño de la población, ahorita especificando aquí, es, por ejemplo, la parte de Estados Unidos. Por ejemplo, si estás tomando una muestra aleatoria de las personas de Estados Unidos, entonces el tamaño de tu población será aproximadamente más de 317 millones de habitantes. Entonces, a partir de ello, pues tienes que determinar tu muestra. Al igual, vamos a centralizarlo directamente en una universidad, que es donde actualmente laboro, o en una empresa, ¿no? Que son 100 empleados o son 25 profesores de una escuela o una facultad, y posteriormente queremos sacar ese tamaño de la muestra, y para ello tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, como se mencionó, tamaño de la población. También el segundo es la parte del margen de error, que es un porcentaje que te dice en qué medida puedes esperar los resultados de tu encuesta y reflejen, vaya, la opinión de la población general. Obviamente, hay que tener ciertas consideraciones. Entre más pequeño sea el margen de error, más cerca estarás de tener una respuesta correcta con un determinado nivel de confianza. Entonces, ¿qué es el nivel de confianza? Muy bien, el nivel de confianza del muestreo es un porcentaje que revela cuánta confianza puedes tener en que tu población se seleccione una respuesta dentro de un rango determinado. Por lo general, muchos de los ejercicios o ejemplos que vamos a ver en internet e inclusive dentro de la asignatura de técnicas de investigación, citaban que el 95% significa que puedes tener una seguridad de los resultados. Obviamente, algunos pueden esto variarlo, y aquí entra la parte de la variabilidad, que si bien directamente poniendo en consideración es un hecho fácilmente constatable, y es que en una población o una muestra cualquiera una variabilidad de las características. Por ejemplo, si nosotros no podemos aplicarlo de manera inmediata, por lo general se pone un 0.5 tanto en la parte positiva como en la parte negativa.
Si diera el caso de que se tuviera ya se tuviera la parte de los encuestados o tuviéramos una variabilidad con una dispersión de datos de distribución, como se menciona aquí en el párrafo, pues técnicamente, pues entonces podríamos jugar un poquito con estos datos, que a continuación vamos a estar viéndolo directamente en el Excel y también en la parte de en línea. Entonces, llega la interrogante de cómo se calcula el tamaño de la muestra. Bueno, aquí tenemos directamente una operación y cada uno de estos pues tiene su significado. N, tamaño de la población. En este caso tenemos E, margen de error, y tenemos Z, la puntuación. Obviamente el tamaño de la muestra significa que se va a multiplicar el tamaño de la población, el margen de error y la puntuación. La puntuación Z es la cantidad de las desviaciones estándar, que es una proporción determinada que se aleja de la media. Para encontrar la puntuación Z es adecuado a consultar, bueno, por lo generalmente muchos sacan la distribución normal, es la tabla, por ejemplo, esta tabla que tenemos aquí. Dependiendo del nivel de confianza deseados, tenemos el 80% va a ser el 1.28, el 85% 1.44, el 95% es 1.96. Y bueno, aquí podemos determinar, aquí tenemos una tabla de distribución normal que también puede ser útil en debido momento si nosotros lo queremos hacer un poquito más manual y no sistematizar. Entonces, ¿qué cosas que debo de tener yo en cuenta para calcular el tamaño de la muestra? Bueno, si deseas un margen de error más pequeño, debes de tener un tamaño de muestra más grande para la misma población. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a realizar estos pequeños cambios que van a tener sí, un gran impacto. Cuanto más alto desees que sea el nivel de confianza, más grande tendrá que ser el tamaño de la muestra. Si nosotros tenemos esos tips, a la hora que estamos realizando la parte del cálculo de la muestra cuantitativa, bueno, perdón, el tamaño de la muestra, vamos a tener resultados más acertados, pero obviamente son de las cosas que tenemos que tener en consideración para pues, tratar de llegar a un resultado lo más aproximadamente correcto. Entonces, se hace la siguiente interrogante: ¿es importante tener el tamaño de la muestra estadísticamente significativo? La regla general, como se menciona aquí en el párrafo, es que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más estadísticamente significativo será, lo que significa que menos probabilidades de los resultados sean una coincidencia. Creo que son de las cosas que tenemos que tener en consideración cuando estamos haciendo las investigaciones. Tenemos que trabajar mucho con la parte de las probabilidades dependiendo del tipo de investigación, claro está. Y posterior a ella, no llegar a un concepto de tener resultados con coincidencias, porque ahí es cuando puede estar errada la parte de la investigación o sesgada. Entonces vamos a ver un caso de estudio. Por ejemplo, yo trabajo como profesor en una universidad de aquí de Guanajuato, la Universidad de La Salle Bajío, y el caso de estudio es motivo de deserción de la carrera de Ingeniería de Software. Si bien obviamente sabemos el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia ha disminuido la deserción de la carrera de Ingeniería de Software. Lo que nosotros queremos saber es exactamente los motivos. Para esto tenemos entonces la herramienta que nos ha enseñado nuestro asesor, el doctor Rigoberto, que voy a ponerlo aquí, es un documento de Excel, que en este caso son técnicas XLSX, y bueno, tener en consideración, se puede desconocer el tamaño exacto de la población. Si se desconoce, entonces vamos a estar utilizando, por ejemplo, esta fórmula, y a partir de los datos que sí tengamos, pues se empieza a hacer los cálculos necesarios y posteriormente nada más nos corresponde llenar esta información.
Pero en este caso, como nosotros sí conocemos el tamaño exacto de la población, entonces procedemos directamente a irnos a esta pestaña, la de se conoce. Que igual es exactamente la misma fórmula, depende obviamente del autor. Pueden algunos autores cambiar algunos de estos, pero por lo general está muy estandarizado esto. Aquí tenemos la fórmula que también ahorita se las planteaba directamente en la presentación de Geniali. Y bueno, obviamente aquí tenemos todos los datos. Voy a hacer un pequeño zoom para que se tenga más apreciación. Z, nivel de confianza, N, tamaño de población, E, precisión de error, y PQ, que es la variabilidad positiva y negativa. En este caso, si no tuviéramos datos, obviamente recolectados, entonces por lo general se pone 0.5 en ambos. Obviamente, por ejemplo, ahorita yo estaba jugando un poquito con la información aquí. El tamaño de mi población ahorita en ingeniería en software son 165 alumnos, por ejemplo, en todos los semestres que se llevan. Y el nivel de confianza, pues bueno, lo he establecido en 95%. La precisión del error, pues bueno, he optado por la parte del 5%, aunque como se ha dicho antes en la presentación, podemos aquí empezar a jugar con estos dos datos. Seguido a esto, nos damos cuenta que el tamaño de la muestra va a ser de 115.42. Nuestros 115 alumnos van a ser los encuestados o los que van a formar parte del tamaño de nuestra muestra. Ahora, tenemos el otro apartado de muestra por estratos, que por ejemplo, voy a ponerlo tal cual, en el grupo de, un ejemplo, en el grupo de primero son 55, en el grupo de tercero son 35, son 36, voy a quitar estos números. $165. Creo que era 56. 35. 36. Aquí era 30. Entonces, no recuerdo muy bien estos dos datos. Voy a poner aquí 37 y 31. Voy a poner aquí 38. Entonces, haciendo un supuesto de que estas fueran las cantidades de los grupos que tengo, por ejemplo, en ingeniería en software, aquí se menciona cuántos van a ser encuestados o los que forman parte de la muestra de cada uno de los grupos. Y posterior a ello, pues, obviamente tenemos aquí, falta cambiarlo, tenemos exactamente el mismo valor aquí de la parte de 115.42 y pues bueno, esto es una forma más práctica. Y tenemos otra opción aparte de la herramienta de Excel que es muy buena esta, y es la parte en línea. Encontré, obviamente, buscando en internet, encontré esta página de mail.cl, en la cual pues, también te hace los mismos cálculos. Por ejemplo, tengo aquí la parte de los 165, tengo aquí la parte del nivel de confianza, 95, el margen de error que acepta el 5%, y la variabilidad conocida, que en este caso, que aquí lo representa tanto en P como Q, que es 0.5, va a ser del 50%. Obviamente aquí lo está redondeando a 116, y lo que nosotros tenemos aquí en el Excel, pues obviamente son 115, ¿no? Entonces, aquí nos muestra cálculo de tamaño de la muestra, 100, 200, 300. Aquí podemos hacer escenarios alternativos si nosotros lo creemos pertinente así.
y esto a su vez pues puede enriquecer más la parte de la investigación. Aquí viene obviamente cada una de las definiciones que un servidor también ya las explicó en la presentación y por ende también nos puede favorecer bastante, como lo he mencionado, el tipo de investigaciones que adoptemos. Y para esto voy a regresar nuevamente aquí a la presentación y pues por la parte de la conclusión podemos decir que en el presente trabajo se trató de dar soporte a conocer sobre los métodos de investigación que son fundamentales en la adopción de las técnicas de recolección y análisis de datos y que el investigador en su momento utilizará o dará a conocer sus hallazgos, dependiendo del enfoque empleado en la investigación. Aunado a esto, se trabajó con un programa Excel para demostrar cómo se puede calcular el número de la muestra, asimismo la adopción de esta para futuras investigaciones que nos apoyen. Entonces, esto sería todo de mi parte. Cualquier situación, cualquier comentario, pues quedo en espera de la retroalimentación y espero que haya sido de utilidad. Hasta pronto y me despido, que tengan una excelente tarde.